tratar de entender, de apropiarnos de lo que dice la palabra. Por favor, lee toda. Iris. Así dice la palabra de Dios. No te impacientes a causa, por motivo de los malignos, de la gente que hace lo malo, y tengas envidia de los que hacen iniquidad. Más claro, no cantan gallo. Amén. Confía en Jehová. Sabemos a la saciedad que la confianza genuina, bíblica, siempre va acompañada de obediencia. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Se da cuenta? Que es la obediencia ahí. Haz lo que es correcto a los ojos de Dios. Actúa conforme a la voluntad de Dios. El resultado va a ser que habitarás en la tierra y te apacentarás, te nutrirás de la verdad. Si esa es su Biblia, subraye. Yo no sé si en los teléfonos se puede hacer eso, pero si se pudiera hacer, hágalo. No. Deleítate a sí mismo, del mismo modo, por favor, del mismo modo que se nos exhorta a confiar y a hacer el bien, a obedecer, se nos exhorta a deleitarnos, Quizás usted pueda decir, eso está difícil para mí porque yo no sé deleitarme. Primeramente, sí, usted sabe deleitarse, usted se deleita en un montón de cosas. ¿Right? Y si usted tiene la capacidad para preocuparse y estar estresado como tengo yo la batalla esta día y noche, pues entonces usted también tiene la capacidad, yo tengo la capacidad y usted tiene la capacidad también para hacer lo mismo, ¿verdad? Para poder deleitarse. Quiere decir, deleitarse, uno cuando se deleita porque uno está pensando, está enfocado constantemente, ¿verdad? Está meditando nuevamente en el Señor, en Jehová. Deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones en tu corazón. Leyeron ustedes, yo leo el versículo 5, encomienda. Vamos a leerlo todo el mundo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso no es una. Miren esta dirección, por favor. El confiar en Jehová, ¿verdad? Y Él interesará camino, confía en Él y Él hará. Eso no es una cosa que uno hace una vez en su vida y ya se acabó. Entregarle su vida a Cristo, confesarle como Señor y Salvador de su alma y de su vida, eso se hace una sola vez. Amén. Eso no hay que hacerlo todos los días, eso es una vez. Hay que asegurarse que lo deje. Pero la cuestión esta de encomendar a Jehová tu camino es una decisión diaria. Amén. Antes de considerar cualquier cosa, antes del café, antes del desayuno, antes de regar con el niño, antes de preparar lo que sea, asegúrese que usted encomienda a Jehová su camino. Eso debe ser lo primero que usted quiere decir encomendar. Que cuando uno encomienda, ¿qué está haciendo? No, algo que tiene valor, ¿ok? Pongamos, ¿verdad? Uno se lo pone en las manos a otra persona, en este caso Dios, ¿verdad? ¿Sabe? Para que esa persona pues lo conduzca, ¿verdad? ¿Sabe? Lo cuide. ¿Right? ¿Ok? Mi niña se llama Doris y ella tiene un perro que se llama Peluche. Right? Pues ya no puede salir para ningún lado a menos que haya alguien de absoluta confianza y con toda la entereza y todo el carácter que se pueda tener, ¿verdad? ¿Sabe? De confianza
a quien ella pueda encomendarle a Peluche. Si no, no sale a ningún lado. Si no se lo puede llevar, se lo lleva. Hay algo más importante que Peluche y es la vida nuestra. Amén. Solamente hay alguien que es digno de confianza. Nosotros no somos dignos de confianza. Nosotros lo que hacemos la mayor parte de las veces es encomendar a nosotros mismos nuestra vida, nuestro camino. Por eso es que muchas veces pasamos por el Espira y aquí hay asiento. Mira, aquí al lado del fil hay 2 sillas comodísimas. Le da un poco de aire, no un aire muy frío, ni tampoco borrajoso. Ahí queda la perfección. Gracias. Que Dios bendiga. Gracias por hacer el esfuerzo de venir al estudio de materia. Y a cada uno de ustedes, yo sé que han sido bastante complicados. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Right? Encomendamos a Jehová nuestro camino, nuestra vida. Confiemos en Él. Otra vez, la palabra confianza siempre va corrida de la mano con la palabra. ¿O qué pasa? Mira que esto lo están grabando, por favor. Nos van a quedar mal, por favor. La palabra confianza siempre va corrida de la mano con la palabra. Un poquito más fuerte, por favor. Yo sé que no es lo más placentero para nosotros, para nuestra carne, ¿verdad? Pero es lo que es más conveniente para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para todos. La palabra confiar siempre va corrida de la mano de la palabra obediencia. Okay. So, leamos el próximo, versículo 6. Será justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Eso lo que quiere decir es que Dios se va a encargar de pelear tus batallas. Y entonces está otra vez esa dichosa lucha de nosotros, la decisión si vamos a creer o obedecerle a Dios o no. ¿Vale? Entonces, ahí está la cuestión, ¿sabes? Voy yo a confiar en el Señor de que Él va a hacer lo que dice aquí que va a hacer, va a exhibir mi justicia como una luz, mi derecho, lo que va a pelear mis batallas, voy a confiar, voy a dejar que Él pelee mis batallas, o lo voy a hacer yo. Primero es que la gran posibilidad es que mi esfuerzo va a ser útil, y segundo, que en el proceso voy a estar bien amargado de la vida. Amén. O sea, no voy a tener paz, no voy a tener gozo de ninguna de esas cosas. ¿Okay? Versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová. Eso quiere decir, no te quejes. Y espera en Él, confía en Él. Estás seguro de Él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino. Por el hombre que hace maldad. En otras palabras, no te alteres, no pierdas la calma, ¿sabes? No te enfurezcas, no te llenes de amargura y de irria, ¿sabes? Pues por la persona que está enfocada en hacerte la vida imposible a ti. No duda. Mantente calladita la boca. Confía en el Señor. Él está peleando nuestra batalla. Mira el versículo 8. No desistes de manera que hacerlo malo. ¿Qué es hacerlo malo? Es cualquier cosa que va contrario a la voluntad de Dios. Cualquier cosa que es contrario a lo que Dios ha establecido como correcto. Y lo que dice, deja la ira, desecha el enojo. Puede subrayar eso también. Si tiene permiso pastoral para hacerse un tatuaje transitorio por 2 semanas. El brazo, en la frente, en la nuca, donde se no puede ver todos los días. ¿Quién leyó la última vez? ¿Ustedes o yo?
tierra alguna por hacer lo malo? La razón, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. La tierra implica recibirán bendición. Los que esperan, los que confían. Si usted espera, usted obedece. Espera es una fruta, ¿no? Claro. Si espera es una fruta, ¿no? Si el que espera, obedece. Amén. Que los que esperan en Jehová, los únicos que esperan en Jehová son los que obedecen a Jehová. Los que confían en el Señor, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a leer todo entonces el versículo 10. Pues poseerá su lugar y alzará. una buena forma de empezar el día. Leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Deleítate en el Señor. Deleítate. Haz de eso una prioridad en tu vida. Los últimos meses, bueno, los últimos 17 años, que hemos tenido que viajar periódicamente a Tampa, pues ha sido una transición, una evolución, yo diría, para Rosa y para mí, ¿verdad? Porque en los comienzos pues íbamos viniendo, porque los dos estábamos bien tensos, bien asustados, porque no sabíamos lo que esperaba, ¿sabes? Y cuán doloroso iba a ser y todas esas cosas, ¿verdad? Y pues con el pasar del tiempo pues vimos de ir con música puesta cristiana todo el camino a después eso está bien, ¿okay? Pero no es lo mejor, ¿sabes? Piense que se está en mi carro y vente, mira, aquí estás, venga para acá, está reservado para usted. Ahora podemos empezar, de verdad. Salmo 37. El punto es que el proceso, ¿verdad? Pues hemos pasado de ir a ir escuchando música cristiana para tratar de despejar o encubrir la preocupación y todo eso, para no tener que pensar, ¿sabes? ¿No? Ponga música y cantamos para no tener que pensar, ¿no? Así que cuidado con eso, ¿verdad? Pasamos de eso y luego pues pasamos a escuchar la radio cristiana, algunos predicadores buenos y eso. Bueno, la llegada de los teléfonos y las aplicaciones esas que uno tiene ahora, pues puede escoger quien uno quiere escuchar, que siempre es lo más recomendable. Lo más recomendable siempre es escuchar primeramente a alguien que usted conoce. Alguien que usted conoce de la vida de esa persona. Alguien que usted pueda indagar cómo es la vida, la relación de esa persona, qué clase de esposo es, qué clase de padre es. ¿Entiendes? Amén. Porque cualquiera puede montarse y empezar a hablar y decir lo que quiera, pero lo que uno diga siempre tiene que estar respaldado por un testimonio. Amén. 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 I hope you value that. Okay. So, el punto es que en los últimos tiempos, pues nada, ahora lo que hacemos es oramos, como siempre hacemos, y en el camino lo que hacemos es amarnos. Y usted guía al mismo tiempo. No me entiendan. Sí, yo guío en todo momento, ¿verdad? ¿Sabes? ¿Qué forma nos hablamos? Hablando, comunicándonos, prestándonos atención el uno al otro. De una forma sincera, una conversación genuina y sincera.
Ayer regresamos de tanto para acá como en 12 minutos. ¿Saben por qué? Están entregados en la conversación, ¿sabes que no? Estamos hablando de matrimonio, ¿amén? Amén. Estamos hablando del rol de hombre, estamos hablando del rol de mujer, rol de esposo, rol de esposa. Estamos hablando de la interacción que tiene el Evangelio del Señor Jesucristo con nosotros, como individuos, primero, salvación obviamente, pero también nuestra conducta y cómo nos conducimos en los distintos roles que Dios ha puesto en la vida de nosotros. Y pues lo que hacemos es deleitarnos en el Señor, punto, y se acabó. Desde el comienzo, desde que salimos, antes de salir, pasamos un buen tiempo, ya lo has hecho si lo mencionaba en la mañana, mucho antes que yo, y yo cuando finalmente me levanto, pues hago mi devocional, ¿verdad? ¿Sabes que no? Y ya nuestras mentes están enfocadas en el Señor. Amén. Cuando nos estamos para orar, para antes de salir, pues ya hemos estado en la misma comunión con el Señor. Y ahí en adelante, pues vamos, ¿no? Y pues el Señor nos está pues dirigiendo nuestra conversación, porque el propósito nuestro es deleitarnos en el Señor. Amén. La forma en que nos deleitamos en el Señor es asegurándonos que cuidamos nuestro corazón, asegurándonos que los motivos que tenemos son correctos, asegurándonos que nuestra conversación es una conversación que edifica, es una conversación que está subordinada a la voluntad de Dios. Amén. Claro, no es cuestión de que yo confieso, yo declaro, no es, es simplemente una conversación que confía en el Señor, que está deseosa, ¿verdad?, de que cuando lleguemos con la gente que tengamos que bregar, con las circunstancias que se presenten, lo que anhelamos por encima de todo es que nos fortalezca para nosotros poder responder de una forma que te dé gloria a ti. Amén. Amén. Y que de alguna forma nos ayude para que alguien pueda darse cuenta de que lo más importante en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces no es lo que simplemente a lo que enseñamos, es a lo que vivimos, y en el proceso nos estamos dedicando al Señor, que es lo mejor que podemos hacer. La semana pasada comenzamos con la parte esta del diseño de Dios, es la página 27 de ustedes. Porque no estaba la vez pasada, agarren su lapicero y escriban rápido. ¿Ok? Diseño de Dios. Dios, dice la Escritura, ahí en el pasaje que usted tiene primero, 119, 175. Mildred y ¿no tiene nota, mi hermano? ¿Tú le puedes dar nota? Gracias. Allá. Ya tiene. Alright. Estamos 119, 23, nos recuerda que Dios es nuestro creador. Dios no solamente nos creó, sino que Dios nos formó, Dios nos diseñó. ¿Amén? Somos de la forma en que somos porque Dios nos diseñó. Repita conmigo, Dios no solo me creó, sino que me diseñó. Yo soy. Por eso dice, tus manos me hicieron, lo ves, Viviana, el pasaje, tus manos me hicieron y me formaron, me diseñaron, me hicieron como yo soy. Dame entender, dame entendimiento específicamente con relación a lo que acaba de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir? Tú no solamente me hiciste, sino que tú me has hecho como yo soy, incluyendo el género que yo tengo, si soy hombre o soy mujer. Hazme entender qué es lo que tú has hecho, qué es lo que tú has formado, y aprenderé tus mandamientos. Sabemos
que cuando el salmista, la escritura dice, y aprenderé tus mandamientos, sabemos que no es simplemente el aprender, no es para acumular conocimiento divino, sino aprenderé con el propósito de ponerlo en práctica. Entonces voy a conducirme, a caminar conforme al diseño que tú me has dado. Voy a ser la persona que tú has creado para ser. Voy a ser un hombre. Amén. Y me voy a conducir como un hombre conforme a la definición que tú has dado para lo que es un hombre. Amén. Y luego de haberme casado, pues ahora soy un hombre casado. Amén. Si hazme entender qué fue lo que tú hiciste y diseñaste, porque entonces ahora necesito entender no solamente en qué consiste ser hombre, sino en qué consiste ser un hombre casado. En otras palabras, en qué consiste ser un esposo. Cómo un esposo se conduce, qué hace y qué no hace. ¿Sabes? Dios ha hecho un diseño. Entonces, el asunto para nosotros, para cada uno de nosotros, que tenemos delante de nosotros, en realidad la pregunta es si yo voy a obedecer lo que Dios dice o yo voy a crear mi propia definición de lo que es hombre y hombre casado o esposo. Ahí es donde está la cosa, ahí es donde vamos a llegar, ahí es donde estamos hace tiempo. Muchos de nosotros tenemos ese dilema de que aunque sabemos lo que Dios establece, pues insistimos a querer conducirnos conforme a una definición de hombre o esposo, o mujer o esposa, que el mundo ha creado para nosotros. Y ahí es donde está, ¿sabes? Ahí está la cosa. Y es el choque que enfrentamos. Y es donde necesitamos precisamente deleitarnos en el Señor. El Señor me creó, el Señor me diseñó, Él estableció unos roles para mí. Yo pues, me voy a deleitar. Yo me quiero deleitar en eso. ¿Qué pasa? Si alguno se puede deleitar en algo que tenga que ver con Dios, es obra de la gracia de Dios. Amén. Piensa que, otra vez, no es una cosa que tú y yo podemos generar. Amén. Es una cosa que Dios hace en el corazón y en la vida de aquellos que son humildes, que reconocen su bancarrota espiritual y reconocen que tienen una idea torcida, deformada de lo que es ser un hombre, de lo que es ser una mujer. Y yo quiero aprender qué es lo que Dios dice. Amén. Amén. Vamos al nombre de Jesús. Okay. So, el evangelismo y la sexualidad, rapidito, iba a hacer otra vez. Rápido, puesto. Ok, pues los puntos esos que están ahí. El asunto. ¿Qué pasó? Ok. Yo no se corte la pena porque diga, pero ¿qué lo hicimos la semana pasada? Pero como usted es una persona llena del Espíritu Santo, amén. Usted el Espíritu Santo es una persona que no está preocupada de usted, está preocupada del bienestar de otros. Amén. Por eso no le molesta y no me envidia que el pastor vuelva a decir lo mismo, porque la semana pasada que tuvimos una clase tan preciosa, tan bonita, tan llena de la presencia de Dios, hay muchas personas que tienen que no estaban la vez pasada. Amén. Y usted no es de las personas que digan, pues, que lo vean en el internet. Porque usted es humilde. Usted no vino para que le sirviera, usted vino para servir. Ok. Asunto de hogar. Ahora, el ritmo y la sexualidad.
¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué es importante? ¿Sabes? ¿No? Porque este asunto, ¿cuál asunto? Es la conexión que hay entre el evangelismo y la sexualidad. Este asunto da forma a nuestra comprensión de Dios. Primero. Segundo, este asunto afecta a nuestra comprensión del evangelio, la buena noticia, la redención que tenemos en Cristo Jesús. Tercero, este asunto refleja nuestra confianza en las Escrituras. Amén. ¿Confiamos? No confiamos en las Escrituras. Amén. Cuarto, este asunto afecta a nuestra conducta en la iglesia. Sigamos algunas de las cosas que tenemos para el día de hoy, pues nos vamos a encontrar con cómo la sexualidad afecta nuestra conducta en la iglesia. Y a muchos de ustedes no lo van a gustar. Este asunto determina nuestro comportamiento global. ¿Cómo amamos a nuestra esposa o a nuestro esposo? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Será que hay una diferencia entre cómo educar a mi hija y a cómo educar a mi hijo? Sí. ¿Sí o no? ¿Cuántos piensan que sí? Es la diferencia. Levante la mano. Levante la mano. Todo el que piense, no es tricky, ¿sabes? Todo lo que piense que hay una diferencia, que es distinto educar a una hija o educar a un hijo. ¿Cuántos piensan que es distinto? Yo pienso que es distinto. ¿Seguro que es distinto? Distinto. No es lo mismo. No es lo mismo. Importante. Independientemente de lo que ellos podemos pensar, Dios ya estableció que es distinto. Hay una igualdad, pero como dijimos ya la vez pasada, vamos a ver hoy, hay unos roles que son distintos. Amén. 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 So, necesitamos ver cómo educamos a nuestros hijos y cómo crecemos como individuos. ¿Okay? Tres fundamentos iniciales. Primero, yo creo a los hombres y a las mujeres con igual dignidad. Dios creó a los hombres y a las mujeres con igual dignidad. Este aspecto, pues no podemos entrar de lleno en eso porque ahí nos quedamos muy rápido. ¿Okay? En cuanto a eso, dijimos algunas cosas. Primeramente, que todos nosotros nos parecemos a Dios. De hecho, en el sentido que fuimos creados hombres y mujeres, ya sabes, fuimos creados a la imagen de Dios. Amén. Amén. Así que nos parecemos a Dios. Segundo, todos nosotros representamos a Dios de una forma u otra. ¿Okay? Tercero, todos tenemos la capacidad para relacionarnos con Dios. ¿Okay? Todos tenemos la capacidad para relacionarnos con Dios. De todos los animales de la creación, únicos, todo lo que Dios creó, que tiene la capacidad inherente de poder establecer una conciencia de otras personas, y eso es el hombre, ¿vale? Es el ser humano. Todos tenemos la capacidad para relacionarnos con Dios. Y la otra cosa que descubrimos fue que todos tenemos una responsabilidad de Dios, porque tarde o temprano todos vamos a tener que rendir cuentas. Todos son todos vamos a tener que rendir cuentas. No hay nadie que esté exento de esa realidad. ¿Ok? Lo próximo entonces que tenemos delante de nosotros es que Dios creó a los hombres y a las mujeres, página número 28 de ustedes, a la parte de abajo, creó a los hombres y a las mujeres con diferentes roles. ¿Ok? Con diferentes roles. La cuestión bíblica que tenemos aquí, ¿verdad? De paso, busquen su Biblia mejor. Vamos a leer aquí. Vamos a leer yo voy a leer de la Biblia Valera de quién es, de 60 o 70. Quiero leer la versión que utiliza la palabra esta, varón y varón. Significativo. Se ha traducido en vaya actual palabra hombre y mujer. Es Génesis, capítulo 2, versículos del 18 al 23. ¿Estamos? All right.
Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Ya se había creado todos los animales y toda la cuestión, y cada uno de ellos tenía una ayuda idónea, si usted quiere, ¿verdad? A ver. Cada animal había un género femenino y un género masculino. Único que no contaba con esa gran bendición era el hombre. Así que dijo Jehová Dios, no es bueno, después de haber dicho que todo es bueno y que todo es súper abundantemente bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él, perfecta para él. Will fit him perfectly. Will meet all the requirements. Amen. Va a cubrir la enorme insuficiencia del hombre. Eso que ella se siente, Versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Una cosa que le puedo decir que no es el nombre ese latín que tienen los animales el día de hoy. No, eso no es ese nombre. ¿Cuál era? Yo no sé, porque no sé el idioma que se usaba en aquel entonces. Versículo 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, apropiada, perfecta, que pudiese cubrir la insuficiencia de este hombre. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. El día de hoy sería lo anestesió. Y mientras Adán dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Una aclaración. Es más que una costilla, porque una costilla es hueso. En inglés es mejor, porque dice God took from the side of Adam. Tomó un pedazo del lado, del costado de Adán. Right? Así que, además de hueso, obviamente había carne. Más adelante vemos que dice que soy carne, somos carne, hueso es un hueso y carne es la carne. Eso es un de carne. Right? Okay. Simplemente que la idea de la costilla, esta idea que tenemos, pues es mucho más que un pedazo de hueso. Okay? Right? Okay. ¿Qué pasa? Los hombres y las mujeres tienen la misma cantidad de costillas, ¿sí o no? Sí. No. Versículo 22. Now we're thinking. Right. Eso es la trivial que el pastor se lo ocurrió decir. Y ahí, ¡fua! Vamos ahí, rapidito. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, ¿y qué? Y será llamada como Parona. La razón por la cual será llamado Parona fue porque
aceptar lo que Dios ha establecido o yo voy a continuar insistiendo en poner mi opinión, mi entendimiento, lo que yo pienso, lo que yo he aprendido por encima de lo que Dios ha dicho. Versículo 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Quiere decir que en el mismo contexto en que la actividad sexual es legítima y es permitida en el contexto matrimonial. Amén. Amén. Versículo 25. Estaban ambos como Adán y su mujer, ¿y qué pasó? ¿Sabe por qué no se avergonzaba? Pero es más de que, ¿sabes? Como el pecado, ya se acabó. ¿Qué caso quiere que no haya pecado? La cuestión es que no se avergonzaban de estar desnudos, porque en ese momento no tenían el conocimiento de que eso que Dios nuevamente había creado, la sexualidad entre el hombre y la mujer, unirse, que no, ¿sabes? Todo eso está implícito ahí. Hasta ese momento ellos no podían que eso podía ser utilizado de una forma morbosa, de una forma maligna, de una forma enfermiza, de una forma contaminada. Hasta ese momento, sí, claro, no había pecado, ¿verdad? Pero hasta ese momento no se avergonzaban precisamente por eso, porque no había el conocimiento en ellos de que eso que era tan lindo que Dios había creado, que muchos de nosotros necesitamos tener claro en nuestra mente. Hasta ese momento ellos no sabían que podía ser deformado. ¿Se da cuenta? Hasta ese momento ellos pensaban que era algo glorioso, como Dios lo había creado para su mujer. Así que Génesis 2, sin lugar a dudas, nos enseña que Dios creó varón y hembra distintos por una razón. Primeramente, no es una simple diferencia en anatomía, ¿vale? Es muchísimo más que un simple aspecto biológico. Dios creó al hombre por una razón y creó a la mujer por otra razón. Amén. Dios los creó ambos a su imagen, pero cada uno con diferentes funciones. Y en Génesis 2, Dios nos está enseñando acerca de esos roles, verdades que son importantes para nosotros conocer. Primeramente, el hombre y la mujer se complementan. ¿Okay? El hombre y la mujer se complementan. Eso es la página 29 de ustedes. El hombre y la mujer se complementan. Bíblicamente hablando, los hombres y las mujeres fueron creados para complementarse entre sí. Complementarse no de mala gana, no de una forma abusiva, no una forma que se impone. Complementarse nuevamente entre sí de una forma hermosa, bonita, linda. Los que llevamos tiempo juntos han escuchado esto montones de veces, pero para beneficio de los que recién empezamos a conocer. El pastor Edwin y la hermana Rosa no han sido y serán nunca canonizados. ¿Sabes? La esposa del pastor no es Santa Rosa y el pastor no es San Edwin. ¿Okay?
personas simplemente salvas por la gracia de Dios. Amén. Que Dios regeneró, Dios nos dio unos genes nuevos, los genes de Dios, Espíritu Santo de Dios. Dios nos dio su santa palabra desde 1984, julio 30 de 1984. Y desde ese tiempo para acá, Dios ha puesto buenos, muy buenos, excelentes pastores en nuestro camino. Que nosotros aprendimos a amar, a valorizar, a respetar y no cuestionar. Amén. 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 Esa última parte, no cuestionar su enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza de ellos siempre fue bíblica. Amén. Right. Y cuando no entendíamos algunas cosas, pues simplemente confiábamos que el Señor en su momento y en su tiempo habría de darnos la suficiente iluminación para entenderlo. ¿Ven? Casos como cuales te había hablado, ¿sabes? Le he dicho millones de veces que mi esposa empezó a diezmar como 2 años antes que yo. ¿Vale? Nosotros nos enseñaron lo mismo, pero ella lo pudo procesar más rápido que yo. Hay muchísimas otras cosas en relación a nuestra conducta, muchísimas otras cosas con relación a la educación, a la disciplina, a nuestros hijos. Right? So, no cuestionábamos porque pues, lo encontrábamos en la Biblia, no lo entendíamos, no sabíamos aún muy claro en cuanto a la aplicación de eso en el día de hoy, particularmente la disciplina, una cosa, ¿verdad? Pero Dios fue bueno con nosotros, que nos dio excelentes pastores, maestros, personas que amamos, respetamos y nos cuestionamos la integridad de ellos, igual, ¿sabes? Eran excelentes maestros. Los hombres y las mujeres fueron creados para armonizar el uno con el otro. Y encajan uno con el otro. Eso se puede ver desde el elemento más básico, que es la intimidad sexual. Y en la medida que uno va pues dejando que el Espíritu Santo, a través del estudio de la palabra, como están haciendo ustedes aquí en esta noche, pues continúe renovando nuestro entendimiento, pues es más fácil de encajar. Lo que les escribí hace un momento acerca de nuestra gestión, nuestra jornada de Hablando a Tampa, que básicamente fue dedicándonos en el Señor y esa conversación y amarnos de una forma bien en el camino, a través del diálogo y la actividad y ese tipo de cosas. Eso es producto obviamente de la santificación que Dios va haciendo. Amén. O sea, la idea de que conocí al Señor hoy y mañana ya estamos encajados bien y bien glorificados toda la cosa de como personas, ¿verdad? Pues no es real, ¿sabes? Dios tiene que santificar, es un proceso para todo el mundo. Amén. Aquí nadie conoció al Señor un día y el otro día pues ya estaba en total, absoluta obediencia a todos los estatutos de Dios. Amén. 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 Eso es algo que Dios va haciendo. El hombre y la mujer se complementan de una manera que está siendo negada, que está siendo denigrada y pasada por alto en la actualidad. En el día de hoy, la realidad es de que el hombre y la mujer se complementan. Esa realidad se ha ridiculizado en todo tipo de caricaturas que no son el diseño de Dios. ¿Cuál es caricatura? Yo no he visto ninguna caricatura por ahí. Ustedes las ven cada vez que prende el televisor, cada vez que se mete en internet, cada vez que ve un comercial,
cada vez que ve un billboard, cada vez donde hay un hombre y una mujer, pues lo que usted está viendo nuevamente es una desvirtualización de lo que Dios ha diseñado, del diseño de Dios. ¿Amén? Amén. Cada vez, y yo sé que aquí nadie ve novelas, qué bueno. Yo soy tan feliz por eso. Exacto, sí, sí. ¿Sabe por qué? Porque en las novelas el diseño de Dios para el hombre y la mujer y el matrimonio no solamente es caricaturizado, es simplemente deformado, es contaminado, es embarrado, ensuciado. ¿Sí o no? Yes. Es una cosa bien altamente difícil de hacer. Poder pasar hora y media o 2 horas viendo la dichosa novela y luego de ahí levantarte y coger la palabra de Dios. Yo sé cómo es la cosa, ¿sabes? Yo no estoy tocando de oído. ¿Sabes lo que es tocar de oído? Tocar de oído. Estoy hablando por experiencia propia. En este momento, pues yo no tengo ese problema. ¿Sí? Pero por mucho tiempo tenía ese problema. Porque me reía todos los chistes de los comediantes y de los programas cómicos de la televisión americana, donde eso se hacía. Y después, al querer acostarme, pues quería sentarme y abrir la Biblia y leer la Biblia, y estar en comunión con Dios. Cuando yo había estado sentado ahí a de horas disfrutándome algo que estaba nuevamente caricaturizando, contaminando, ensuciando algo precioso, el diseño de Dios. Amén. Estoy incómodo, ¿verdad? Me hubiese quedado en casa. Me hubiese venido para acá. Entonces, en nuestro estudio vamos a ver cómo estos roles se complementan. ¿Ok? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Primeramente, ¿ready? ¿Listas? Go. Voy. No me tiren con nada, por favor. Tírenme con todo lo que usted quiera. Amén. Digo, ay. Molestamos. El hombre fue creado para ser la cabeza. En nuestro estudio, cuando utilizamos esa frase, la frase de la cabeza, con relación al hombre, la utilizamos de la misma manera que se utiliza en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se utiliza para describir al hombre, el marido, en una relación matrimonial. Estamos escribiendo esto aquí. Porque el segundo punto, de los 3 puntos fundamentales que queremos establecer que entran de lleno en el diseño de Dios, primero es que Dios creó al hombre y a la mujer con la misma igual dignidad. Entonces no hay espacio para machismo, no hay espacio para que el hombre es superior a la mujer, o tampoco hay espacio para que la mujer es superior al hombre, ¿sabes? ¿No? Todo eso es una afrenta al diseño de Dios. Porque Dios creó al hombre con igual dignidad. Pero también estamos considerando el hecho de que Dios creó a los hombres y a las mujeres por diferentes roles. Y con relación al hombre, Dios lo creó para que fuera la cabeza. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Léalo, hermana Abby.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Dios. Quiero que sepáis, quiero que tengáis claro, ¿vale? Que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de la iglesia, como Salvador, como Señor. Por tanto, Cristo es el Señor sobre todo creyente. Amén. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en el orden básico de la creación. En el orden básico de la creación. En los elementos más fundamentales de la creación. ¿Quién creó la creación? Dios. ¿Quién estableció el orden de la creación? Dios. Amén. Y Dios es la cabeza de Cristo. En caso de que eso le confunda, Cristo nunca ha sido inferior al Padre en esencia. En esencia. Pero, conforme al plan redentor de Dios en su encarnación, Cristo se sometió por voluntad propia y obediencia humilde a la voluntad del Padre. Amén. En ese sentido, entonces, Dios es la cabeza de Cristo. El Nuevo Testamento enseña que la cabeza de una mujer es su esposo. Efesios 5:23. Dale, otra vez. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. No, esa mujer debe ser una mujer llena del Espíritu Santo. Amén. Controlada por el Espíritu Santo. Porque la esposa que está llena del Espíritu reconoce que el papel de su esposo consiste en ser cabeza. Consiste en proveer liderazgo. Ese rol no solamente es ordenado por Dios, sino que es un reflejo de la autoridad de Cristo mismo sobre la iglesia, autoridad que Cristo ejerce como su cabeza, y también es un reflejo del amor con que Cristo ejerce su liderazgo. Pero un poquito más para atrás en ese pasaje bíblico, en su Biblia, por favor. Efesios, capítulo 5, versículo 23, acabamos de leer. ¿Sí? Okay. Mira, si usted ve el versículo 21, mira lo que dice el versículo 21. Sometidos unos a otros en el temor de Dios. ¿Está viendo? Alright, okay. Efesios capítulo 5, versículo 21. Sometidos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué es eso del temor de Dios? Con reverencia a Dios. ¿Sabe? ¿Reverencia a qué? ¿A qué de Dios? A la presencia de Dios, al poder de Dios, a la voluntad de Dios, al plan de Dios, al designio de Dios, al diseño de Dios, a la descripción de trabajo de Dios. Sometidos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, ¿dónde están casadas? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como quién? Como el Señor. Y aquí nuevamente, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de su iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que la esposa que está llena del Espíritu Santo, que está controlada por el Espíritu Santo, nuevamente reconoce, primeramente, que el papel de su esposo consiste en proveer liderazgo, ¿vale? Y que ese rol no solamente ha sido ordenado por Dios, es lo que dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, sino que es reflejo de la autoridad de Cristo mismo sobre la iglesia como su cabeza, y es reflejo del amor con que Cristo ejerce su liderazgo, ¿vale?
Te dice que los maridos amen a su esposa como Cristo amó la iglesia, que dio su vida por ella. Dice, así como Cristo es cabeza de su iglesia, de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Pues el marido, el esposo, al cual Dios en su diseño le ha otorgado el rol de cabeza en el matrimonio, siguiendo el ejemplo de Cristo, el modelo de Cristo, ese hombre provee para su esposa, porque Cristo provee para su iglesia. Amén. Ese hombre protege su esposa. Amén. No abusa de ninguna forma. No abusa físicamente, no abusa verbalmente, no abusa emocionalmente, no abusa relacionalmente. Ese hombre, siguiendo el ejemplo de Cristo, provee, protege, preserva. Gloria a Dios. ¿Qué está la cosa? Preserva. Preserva. Mantiene la vitalidad de esa mujer. La preserva. Piensen en una flor. Me encantan las rosas. Mi esposa, ¿verdad? Las rosas que tienen olor me encantan. Fíjate de eso, ¿sabes? Allá en el patio hay unas cuantas plantas de rosa y una cuestión, pero una, yo creo una nada más, no, una chiquita también muere, pero hay una que las da grandes cuando le da gana, le hace la pero y voy y ay, siento ahí, ¿sabe? Al lado de ella y ay, pues ese olor, esa fragancia, ¿verdad? ¿Sabes? La belleza de una flor. El marido pues tiene que ver su esposa de esa forma. Tiene que ver que mi función, gloria a Dios, Amén. mi función es preservarla, es mantenerla así de linda, es mantener que esos pétalos no se marchiten con las dichosas palabras rudas que muchos de nosotros somos expertos, ¿right?, expresando. Amén. Él, siendo nuestro rol de líder con una clase de negligencia que no se puede ni mencionar. Él, siendo nuestro rol de cabeza, no utilizando la descripción de trabajo que Dios estableció en su palabra, sino la descripción de trabajo que nosotros mismos hemos creado. O sea, la función de este hombre es proveer, proteger, preservar. Mi trabajo es que mi esposa esté radiante. That's it. Y se acabó. ¿Verdad? Con todo el montón de manías, con todo el montón de perfeccionismo y con todo el montón de complaint, con todo el montón de, ¿sabes? Mi trabajo no es cambiar a nadie, menos a mi esposa. Mi trabajo es hacerla radiante. Siempre y cuando que sus manías y su anhelo de perfección no vaya a provocar que yo o requiera que yo desobedezca a Dios. ¿Sabes? Pues, ¿sabes qué? Mi trabajo, si así es que te gusta que yo acomode los platos, yo voy a acomodar los platos de esa forma. ¿Qué tengo que yo estar diciendo que los platos se acomodan de esta forma? Porque yo creo que ese es un orden de... ¡cállese la boca! Tu trabajo es hacer que su esposa esté radiante. La forma de expresarlo, mi trabajo es asegurarme que mi esposa sonríe. Amén.
Pues para que la esposa mía sonría, pues yo tengo que darle todo lo que ella quiere, comprarle todo lo que ella quiera. Pero eso no es lo que estamos hablando. Porque no estamos hablando de en el proceso violar principios de Dios. Amén. Violar principios financieros si usted quiere. Violar principios morales. Para que ella esté feliz, pues tengo que abrirle la puerta para que venga la cuñada con el cuñado que tienen esa boca que lo que le sale es cuanta cosa vulgar por ahí con la boca, ¿sabes? No puede. No es eso. Amén. Amén. No es eso, pues porque este hombre es un hombre piadoso. Amén. Este hombre que se dice que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, no hay ninguna forma de poder hacerlo, lo acabamos de ver hace un momento, ¿verdad? A menos que usted sea un hombre temeroso de Dios. Amén. No temeroso de la mujer, temeroso de Dios. Y lo mejor que te puede pasar a ti es que finalmente tu marido conozca genuinamente a Cristo. Amén. Y se convierta en un fanático de Cristo. Amén. Mira, este dice. Y quiere ser como Cristo. Quiere obedecer a Cristo. Soy este hombre, nuevamente, es un hombre que provee, protege, preserva y ama a su esposa. Mientras, alabado sea el nombre de Cristo. Mientras la dirige a ella por medio de su sumisión a vivir una vida piadosa. Gloria a Dios. Vámonos para casa ahora mismo. Acabó esto. No hay más que decir. De hecho, no hay más que decir. Ya se acabó. Hey, por medio de una sumisión, esa sumisión de él, mira acá, sometido, ¿sabes?, a vivir una vida piadosa. Mi padre, asegurando que lo digo correctamente. Juan va a asumir su rol de cabeza, ¿no?, de la familia, y va a dirigir a Yadira, ¿right?, por medio de él estar sumiso a vivir una vida piadosa. ¿Será que en alguna forma eso va a perjudicar, va a afectar a Yadira? No, absolutamente de ninguna forma. ¿Por qué razón? Porque él está tratando de liderarla o ser líder, liderar, y al mismo tiempo él está buscando, ¿verdad? Se ha sometido, está sometido delante de Dios por su temor a Dios a vivir una vida piadosa. Una vida piadosa es una vida que es conforme, que se pregunta antes de actuar, decidir, comprar, vender, votar, traer, invitar. Me pregunta, ¿cuál es la pregunta de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere sobre este particular? Y si eso es de esa forma, ¿en alguna forma esta mujer va a ser perjudicada? Claro que no. De ninguna forma. El resultado va a ser que esta mujer va a ser una mujer que va a irradiar, va a estar radiante. El resultado va a ser gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si usted no me quiere creer, el problema es suyo. Usted se lo pierde. El resultado es que toda esa belleza, no solamente física, toda esa belleza que por tanto tiempo ha estado oculta, ha estado ahí,
como empujada, ¿sabes? Que no ha permitido que brote. El resultado va a ser que esa belleza va a salir a flote. En otras palabras, que esta mujer va a florecer. Amén. Y va a llegar a ser todo lo que Dios la creó para que ella fuese. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tus manos me hicieron, tus manos me formaron. Hazme entender para yo obedecer tu palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Otra vez, usted se lo pierde. Mi esposa ha florecido. Primero porque Cristo la salvó. ¿Vale? Pero eso era como un diamantito en bruto, y con el pasar del tiempo, Dios la ha ido removiendo. Y para mí, claro, que no, y quizás para algunas personas yo sé que para sus hijos es lo mismo. ¿Vale? Para todos los que los conocen de cerca, todos los que no se conocen de cerca se dan cuenta de que ella es una mujer de Dios, que ella le sirve a Dios. ¿Verdad? ¿Sabes? Que es carácter, una cuestión, ¿verdad? ¿Sabes? No es Santa Rosa, ¿vale? ¿Sabes? Que no. Pero simplemente es una mujer que ha sido transformada por el poder de Dios. Y yo con toda humildad, pero con toda convicción digo que en el proceso Dios me ha utilizado a mí en mi rol de cabeza del hogar. Gloria a Dios. Y una vez definido correctamente, en vez de hacerle daño, en vez de perjudicarle a ella, lo que ha hecho es que ella ha florecido. Y ella ha brillado. Gloria a Dios. Dios lo cree, no es lo suyo. Pero así es. Y así es eso es lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Pero otra vez, la cuestión no está en que si Dios puede o no puede. El asunto está en qué es lo que yo voy a hacer. Si yo voy a someterme al diseño que Dios ya ha establecido. Ya Dios me dijo, aquí no hay nadie mejor que el otro. Aquí estamos en igual de dignidad, ¿sabes? ¿No? Somos iguales en términos de dignidad, pero somos diferentes en términos de roles. La cuestión entonces está si yo voy a aceptar esa definición de Dios, si me voy a someter. Pero y si mi esposo, esos son otros 20 pesos que hablamos luego. Ahora que estamos aquí, entregando eso. Como siempre, cuando hacemos consejería matrimonial, que está el esposa, siempre digo, aquí no me venga a estar hablando de ella. Aquí tú eres el que tienes que bregar. Tú preocúpate por ti. Tú preocúpate porque tú vives conforme a la voluntad de Dios. Preocúpate de que tú eres el esposo que la Biblia dice que tú eres. Esa es tu preocupación. En relación a ella, pues que Dios trabaje con ella. Amén. Te aseguro que si tú vives conforme a la voluntad de Dios como marido, hay una gran probabilidad de que mucho de lo que en este momento se considera como dificultades, problemas, aflicciones y todas esas cosas, se va a disipar. Definitivamente eso. ¿Ok? ¿Parece good?